y reparación. Este capítulo, al igual que el otro que nosotros vimos, es un capítulo que es, pues, es un poquito más de teoría, pero ya van a entender muchas cosas cuando yo les hablo del proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que, como les decía yo en una de las clases, nosotros todo lo que tenemos o el funcionamiento normal que nosotros tenemos de los procesos son necesarios para nuestra sobrevida. O sea, ¿cómo así? Pues que por lo menos la cascada de la coagulación es necesaria para que nosotros pues no nos desangremos en situaciones de trauma que puede presentar o en situaciones de daño de algún tejido. Lo mismo nos pasa con la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es necesaria para la supervivencia. Si nosotros no tuviéramos respuesta inflamatoria, pues todos los microorganismos ingresaran y nos causan lesión o daño del tejido. Entonces, nosotros tenemos esa respuesta inflamatoria como una respuesta protectora. Recuerden, ya empezaron ahora sí a ver microbiología, ¿cierto? Patología infecciosa, como la llama la universidad. ¿O todavía no? ¿Aló? ¿Ninguno? Sí, profe, ya. Sí, profe. ¿Ya? Algunos bueno. ¿Ya empezaron? Bueno, entonces, en una de las clases yo les decía que nosotros tenemos microorganismos que son parte de la flora bacteriana normal de nosotros, que están en la piel, en la boca, en el tracto gastrointestinal. Pero esos microorganismos, para que no se vuelvan patógenos, o sea, que nos causan lesión, deben tener un equilibrio. Ese equilibrio lo hacen con la misma microflora, o sea, la misma biota les ayuda a tener el equilibrio. Si yo tengo los lactobacilos bien, pues la cándida no va a hacer mucho o no voy a tener cándida. Si yo tengo tal microorganismo, me ayuda a controlar la proliferación de otro. Pero no solamente eso, también nos ayuda nuestro sistema inmunológico inicial innato y nuestro sistema inmunológico adaptativo. Recuerden que en las mucosas nosotros liberamos una inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina liberamos en las mucosas? ¿Inmunoglobulina A? La inmunoglobulina A, entonces esa también nos ayuda a controlar, junto con lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Las células dendríticas, los linfocitos asociados a mucosa, los macrófagos que sí pueden viajar, y también tenemos algunas respuestas inflamatorias, si llega a entrar alguno, que es la respuesta inflamatoria como tal, que es la inflamación aguda, que ya interviene en otro tipo de células. Entonces, recuerden que esa respuesta, el organismo es tan organizado que él sabe que una célula no hace la diferencia y él sabe que no debe trabajar solito. Si él trabaja solo, o sea, si una célula dendrítica es invidiosa y no quiere trabajar con el resto del mundo, créanme que no pueden amplificar la respuesta inflamatoria y no puede hacer una respuesta protectora. Por eso es que ella trabaja en la amplificación y en la intervención de muchas células en el momento. Tenemos que no solamente en la respuesta inflamatoria nosotros tenemos una respuesta celular, también debemos tener una respuesta vascular, porque es que yo necesito que altere un poquito la función de la célula endotelial. ¿Recuerdan cuál es la principal función de la célula endotelial? ¿Qué no permite la célula endotelial? Es impermeable. Es impermeable, entonces como las células, la mayoría de las células cuando yo lo amplifico empiezan a circular por el vaso sanguíneo. Entonces, estas células lo que van a hacer es que no van a poder pasar al sitio donde yo marqué. Entonces, la célula endotelial le toca cambiar un poquito su morfología, su función de volverse permeable para que pueda pasar pues las células inflamatorias y otras proteínas que yo necesito en la amplificación de la respuesta inflamatoria. Y el otro componente importante, pues lo vuelvo a repetir, son las proteínas plasmáticas que me ayudan a esa amplificación, a marcar el sitio, porque es que yo tampoco me puedo activar como loca en todo el organismo porque voy a desencadenar daño, pero sí voy a activar el sitio exacto donde yo tengo la parte de la lesión. Entonces, ¿cuándo termina el proceso inflamatorio? Pues el proceso inflamatorio termina cuando yo quito el agente causal.
Entonces, si es una bacteria, desencadena respuesta inflamatoria, llegan las células responsables de esa respuesta inflamatoria que la vamos a ver más adelante, que son los neutrófilos. Si es un virus, llegan más linfocitos, que es lo que responde. Si es un parásito, llegan más los eosinófilos. Así sucesivamente depende del agente causal. Y la forma para que yo lo quite es que se vaya ese agente causal. Si ese agente causal no se me va, pues la respuesta inflamatoria persiste. ¿Y cuál es el proceso final de esa respuesta? Pues la reparación del tejido. ¿Por qué? Porque recuerden que en la clase anterior, cuando yo les hablaba de hipoxia, les decía que eso puede desencadenar una respuesta inflamatoria, llega el neutrófilo, llegan las células inflamatorias y recuerden que uno de los mecanismos de esas células inflamatorias es que se degranulen, y cuando se degranulan pues dañan las células que están adyacentes. Entonces el microorganismo a veces no hace tanta lesión, el que hace más lesión es nuestra respuesta inflamatoria para tratar de destruir al microorganismo. A veces es tan severo que en lugar de desencadenar o de producir una lesión chiquitica, produce una lesión mucho más grande porque llegan muchas células inflamatorias y se degranulan y me producen destrucción del tejido. Entonces, ¿cómo se define inflamación? Entonces, recuerden que la inflamación se define como la reacción del organismo contra un agente irritante o infeccioso. Recuerden que no solamente son microorganismos. Si yo me golpeo es un agente traumático y me puede desencadenar una respuesta inflamatoria. Si yo me quemo es un agente traumático y me puede desencadenar una respuesta inflamatoria, que se caracteriza siempre por los 4 signos cardinales. ¿Y cuáles son los signos cardinales? Son rumor, tumor, calor y dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hay un componente celular, un componente vascular que interviene y un componente de proteínas, para que lleguen esas y esos cambien su morfología, o sea, su función normal, entonces ellas lo que van a desencadenar es esa respuesta como tal para poder dar una respuesta de quitar el agente causal y que el organismo vuelva otra vez a su función normal. ¿Me permiten un momentico, jóvenes? Qué pena. Entonces, ¿qué vamos a hablar adelante de estas 4 características? Entonces recuerden, los signos cardinales 4, rubor, tumor, calor y dolor. Hago una cuña con respecto a tumor. Por eso es que nosotros tratamos de no utilizar el término en neoplasias de tumor, pero lastimosamente el término de tumor está mal dado, está mal dicho en neoplasias. Pero lastimosamente, si uno a veces utiliza el término de neoplasias, los médicos no saben qué son neoplasias. Entonces le dicen a uno, pero ¿qué es? ¿Es un tumor o no es un tumor? Entonces, como es tan variado, entonces seguimos utilizando en patología el término de tumor, pero le ponemos las otras características, por lo menos si es un tumor maligno, etcétera, para que me lo asocien en neoplasias y no en una respuesta inflamatoria. Entonces, como les dije anteriormente, ese es esencial para la supervivencia. Si yo no tengo respuesta inflamatoria, pues lastimosamente voy a ser atacado constantemente por microorganismos y no voy a tener una respuesta y pues lesiona el tejido, lesiona varios tejidos y el paciente fallece. Hay pacientes que nacen con deficiencias. No sé si ustedes han escuchado el niño burbuja. ¿Sí han escuchado qué es un niño burbuja? Están inmunosuprimidos, profe. ¿Y les toca qué? ¿Vivir en qué? ¿En el ambiente igual que nosotros o viven en un ambiente especial? No, ellos usan como un trajecito. Viven en un ambiente aislado, por eso se les llama niño burbuja, porque prácticamente viven en una burbuja, es súper esterilizado todo. ¿Por qué? Porque recuerden que sobre los objetos, solamente con tocarnos las manos de otra persona, coger el lapicero, nosotros coger la plata, tienen miles de microorganismos. Solamente un hecho, el hecho de ustedes cepillarse los dientes y lastimarse la encía,
eso desencadena pérdida de la integridad de la mucosa oral. Y eso, así como cuando pueden sangrar un poquito, los microorganismos les queda más fácil para pasar al torrente sanguíneo. Los microorganismos de la boca tienen afinidad y les gusta el corazón. Entonces, si tienen afinidad y les gusta el corazón, ¿para dónde se van? Pasan al torrente sanguíneo y se van de entrada al corazón. Y les gusta y se quedan, porque pueden hacer unas cosas que se llaman vegetaciones. Como nosotros tenemos muy buena respuesta inflamatoria, cuando ocurre el proceso, ese proceso de que el microorganismo esté en la parte de afuera, rompa la integridad, pase al torrente sanguíneo, se llama bacteremia. Entonces, cuando el microorganismo hace bacteremia, como nosotros tenemos muy buena respuesta inflamatoria, el microorganismo de entrada es atacado por nuestras células inflamatorias. Uno, del sitio de la lesión, que por lo menos es la encía, en este caso que nos cepillamos muy duro y no la reventamos, pero si llega a pasar alguno, porque es que hay uno bien vivo que alcanza a llegar al torrente sanguíneo, entonces las células inflamatorias que están en el torrente sanguíneo lo reconocen y desencadenan y lo destruyen. Y ustedes nunca se dieron cuenta de la lucha interna que hubo. Sí puede haber un poquito. ¿Qué pasa si yo me lastimo la encía un poquito? A los 30 minutos, ¿qué van a sentir en la encía? ¿Aumentó de tamaño o no aumentó de tamaño? ¿Se hinchó o no se hinchó? Sí. Se hinchó un poquito. Entonces ahí ustedes están viendo que hay una respuesta inflamatoria que está tratando de controlar a los agentes que están entrando, y una respuesta, siempre la respuesta inflamatoria va pegada con la cascada de la coagulación, siempre los dos juegan al mismo tiempo, sino que aquí lo vemos por práctica, lo vemos en capítulos diferentes. Los dos juegan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es que si se rompió y yo sangré un poquito, quiere decir que se dañó un vasito. Hay que arreglar ese vasito para que ese vasito no me siga dejando pasar microorganismos, y los microorganismos que ingresaron, pues yo destruirlos para que no me siga desencadenando o me vaya a desencadenar más adelante una enfermedad cardíaca. Por eso ahorita no se van a dar cuenta, pero cuando pasen a clínica se van a dar cuenta que los pacientes que tienen problemas cardíacos son más susceptibles a hacer, o sea, si se cepillan muy duro, son susceptibles a hacer bacteriemia, tienen mayor riesgo de hacerme vegetaciones bacterianas. Por eso estos pacientes tienen que tener una profilaxis oral súper bonita, o sea, ningún diente dañado, ninguna caries, ninguna nada, porque cualquier trauma en cavidad oral de una vez desencadena vegetaciones y daños cardíacos por microorganismos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué me va a desencadenar la respuesta inflamatoria? Nosotros tenemos factores solubles y tenemos otros factores. Entonces, los factores solubles que están producidos por las células, eso es uno. ¿Qué células intervienen? Intervienen la célula endotelial, interviene el macrófago, interviene, en algunas ocasiones puede intervenir el fibroblasto, y también intervienen las células de la respuesta inflamatoria aguda, que son por lo menos los neutrófilos y los mastocitos y las plaquetas también, que se me olvidaba. A pesar de que las plaquetas hacen parte de la respuesta inflamatoria, de la cascada de la coagulación, recuerden que la plaqueta tiene núcleo o no tiene núcleo. No tiene. No tiene, pero ella tiene unos gránulos que los produjo antes de salir de la médula ósea y antes de perder los núcleos. En esos gránulos, que son los gránulos alfa y los gránulos delta, tiene sustancias que le van a ayudar a la amplificación de la cascada de la coagulación, pero también me ayudan a la activación de la respuesta inflamatoria. Entonces, casi todas las células son las que intervienen en la producción de la respuesta inflamatoria. Todas me van a producir proteínas que amplifican y marcan. ¿Por qué tienen que marcar el sitio? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si yo no marcara el sitio donde ocurrió la lesión o donde se desencadenó la respuesta inflamatoria? Las células inflamatorias pues no sabrían a dónde dirigirse. Exactamente, no saben a dónde llegar. Es como si ustedes llegaran a Bogotá, llegan a Bogotá y no les dicen a dónde tienen que ir.
Entonces ustedes quedan todos locos y se pueden dirigir a cualquier lado. Y resulta que yo no las necesito en cualquier lado, sino en el sitio donde desencadenó la lesión. Y otros factores que me pueden desencadenar la activación de la respuesta inflamatoria están los componentes de los microorganismos. Recuerden que los microorganismos tienen cápsulas y así como nosotros y las células de nosotros tienen antígenos en la superficie, los microorganismos también tienen antígenos en la superficie que me desencadenan la respuesta inflamatoria. Tenemos las células necróticas que, como lo vimos en el capítulo anterior, ustedes saben que las células necróticas me desencadenan respuesta inflamatoria porque liberan su contenido al espacio intersticial. Y tenemos también otros componentes como son las células endoteliales, las plaquetas, las células que intervienen en todo el proceso me ayudan también a amplificar esa respuesta inflamatoria. Se fue la imagen. Voy, profe. Ajá. Bueno, y todos esos dos factores, tanto los factores solubles como los otros factores, son mediadores inflamatorios que inician y amplifican la respuesta inflamatoria. Entonces, tenemos dos cosas de la respuesta inflamatoria, que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. O sea que cuando yo desencadeno la respuesta inflamatoria, yo tengo dos procesos. Inicio siempre va a iniciar con una inflamación aguda, que es la que menos tiempo dura. Y si yo no quito el agente causal, voy a progresar a una inflamación crónica. Y si no quito ese agente causal, voy a progresar a una inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué pasa con respecto a las inflamaciones? Lo que ocurre con respecto a las inflamaciones es que entre más persista el agente causal, me va a dañar más el tejido. Lo ideal es que mi primera respuesta inflamatoria sea capaz de quitar ese agente causal, sería lo ideal. Pero hay agentes causales que son tan agresivos que no permiten que se quite eso, o sea, que se quiten de entrada con la respuesta inflamatoria inicial. Entonces, cuando yo digo que progresa, no quiere decir que las células se van, o sea, que se van todas las de una fase y entran otras, no. Es que uno lo ve por proporción, o sea, que cuando yo digo que es una respuesta inflamatoria aguda, las células que predominan en el tejido son de la respuesta aguda como los neutrófilos y los eosinófilos. Cuando yo hablo de una respuesta inflamatoria crónica, quiere decir que yo veo neutrófilos, pero son más poquitos y los que van a predominar son los linfocitos y los macrófagos. Entonces, dependiendo de eso, ¿cuáles son las definiciones o por qué se caracteriza? Entonces, la inflamación aguda y de inicio rápido se caracteriza porque uno va a tener un cambio vascular bastante marcado. ¿Qué quiere decir un cambio vascular bastante marcado? Que yo voy a tener el cambio vascular que vamos a ver más adelante, que es la contracción de las células endoteliales que van a permitir que las proteínas se filtren. ¿Dónde es que están las proteínas? ¿En la luz del vaso o fuera del vaso? En la luz del vaso. En la luz del vaso. Entonces, yo necesito que las proteínas se filtren y que pasen fuera del vaso, o sea, que pasen al intersticio. Por eso se llama exudado de proteínas. Y tenemos el infiltrado por polimorfonucleares, que son los neutrófilos. Neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, o sea, todos los que tienen múltiples gránulos son los polimorfonucleares. Pero también vamos a tener algo de linfocitos y macrófagos. ¿Por qué se caracteriza la inflamación crónica? La inflamación crónica es de mayor duración. La inflamación aguda generalmente dura 24 horas. La crónica puede durar después de las 24 horas hasta 6 meses, 7 meses, 8 meses. En algunas enfermedades autoinmunitarias puede durar 2 o 3 días o puede durar 6 horas, etc. Tiene una mayor duración, tiene proliferación de fibroblastos y de vasos sanguíneos y se caracteriza porque hay un infiltrado por linfocitos y por macrófagos.
Chicos, ¿será que ustedes me permiten? Qué pena, volvemos a retomar a las 7:10. Yo sé que me demoré yo en conectarme, pero estaba tratando de arreglar el y no pude. Entonces, para yo poder desayunar e irme a medicina legal. Sí, señora. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces comen algo, porque no se quedan acá. Comen algo y nos vemos ahorita. Clase. Entonces tenemos esta parte, que es que siempre para yo poder reparar un tejido, obligatoriamente, necesito de la respuesta inflamatoria. Por eso es que los pacientes que no tienen adecuada respuesta inflamatoria, por lo menos que tengan alguna deficiencia celular o que tenga alguna alteración de proteínas, como los pacientes desnutridos, estos pacientes van a tener alteraciones de la respuesta inflamatoria. Y como no tienen una adecuada respuesta inflamatoria, entonces nunca van a reparar el tejido o se va a demorar la reparación del tejido. Entonces, para que ustedes tengan claro, entonces, lo primero que vimos, que la inflamación tenemos 3 componentes: vasos sanguíneos, células y proteínas plasmáticas. Que entre las células, tanto células inflamatorias como células del tejido, como son células endoteliales, fibroblastos, y además asociado a la liberación de proteínas y sustancias del mismo microorganismo o del agente causal que me va a llevar la amplificación o la activación de la respuesta inflamatoria, con el fin de quitar ese agente causal y poder reparar otra vez el tejido para que el tejido tenga su función normal. Entonces aquí otra vez volvemos a repetir. Entonces tenemos la inflamación aguda. Recuerden que la inflamación aguda, la respuesta es rápida, generalmente hasta 24 horas. Tenemos unos componentes de la inflamación aguda, que esos componentes son alteración del calibre vascular, de lo que les comentaba, que necesito que las proteínas que están en la luz del vaso me pasen al intersticio. Eso es lo que se llama extravasación de proteínas. Y la otra, la parte de migración o la llegada de células inflamatorias al sitio. Y tenemos otra que es una respuesta rápida, y que la idea de esa respuesta rápida es la entrega de más leucocitos, más células inflamatorias y más proteínas para poder quitar ese agente causal que me está causando, perdonen la redundancia, me está causando daño del tejido y no me está dejando hacer la función normal. Recuerdan que al principio veíamos los 4 signos cardinales. Cuando yo tengo tumoración y dolor, ¿será que puedo, por lo menos, si es en una rodilla, el paciente caminar bien? ¿O no puede caminar bien si tiene tumoración y dolor? No puede caminar bien porque camina cojo, ¿cierto? Porque no tiene la adecuada función. Lo mismo le pasa a los otros órganos. Si yo tengo inflamación del corazón, si yo tengo inflamación del hígado, si tengo inflamación del riñón, pues los órganos no van a funcionar 100% como debe funcionar. Y yo lo que necesito es quitar lo que me está causando que no funcione normal. Eso me ayuda a mi respuesta inflamatoria. Buenos días. Eso me ayuda a mi respuesta inflamatoria, quitar lo que me está causando la lesión para reparar el tejido, para que ese tejido vuelva otra vez y arranque con su funcionamiento normal. Entonces, esto es lo normal cuando ustedes vieron la parte de histología y de fisiología. El cambio vascular se da en los vasos más pequeños. ¿Por qué se dan los vasos más pequeños? Porque recuerden que, estoy subiendo escaleras y tengo el físico como mal hoy. Recuerden que los vasos más pequeños, la capa media, que la capa muscular es mucho más delgada. O tiene muy pequeña o no tiene. Si son capilares, la capa media no existe. Entonces,
yo tengo menos espacio. No, por esta dos. Buenos días. Entonces, yo tengo menos espacio que pasar. Y es muy fácil hacer el cambio vascular a nivel endotelial. Ay, espérenme, siento porque llegué aguada. Entonces, recuerden que nosotros tenemos los vasos sanguíneos. La parte arterial, lo que ustedes ven ahí, son los que nosotros llamamos los capilares posvenulares o los poscapilares, que es donde la pared es mucho más delgadita y la parte de la extravasación de proteínas va a ser mucho más fácil. Nosotros en el tejido asociado a mucosas tenemos linfocitos y macrófagos. ¿Qué ocurre? Nosotros en la respuesta inflamatoria. Entonces, en la respuesta inflamatoria, cuando hay una lesión, la célula endotelial se contrae y cuando se contrae esa célula endotelial, me va a permitir que las proteínas que están en el interior del vaso sanguíneo me pasen al intersticio, así como ustedes ven las flechitas que están en la luz y pasan al intersticio. Esa es la parte de las proteínas. Ahora, doña Gloria. Pero también me va a permitir que la célula endotelial, como altera su permeabilidad, me esperan un momentico, jóvenes. Entonces, chicos, hay extravasación de proteínas, como la célula endotelial cambia la permeabilidad, ella va a exponer en la superficie de la célula endotelial unos receptores. Cuando ella expone esos receptores, permiten que las células, ¿ustedes recuerdan lo que nosotros hablábamos del flujo? Hola. ¿Se acuerdan lo que nosotros hablábamos del flujo sanguíneo? ¿Cómo es el flujo sanguíneo? Laminar. Laminar. ¿Y cuál es la otra característica del flujo sanguíneo con respecto a las células? Que se vuelve turbulento. Las células lo repelen. Que las células endoteliales lo repelen. Muy bien. Entonces resulta que cuando la célula endotelial tiene una activación, la célula endotelial, yo tengo el vaso sanguíneo acá, mi célula endotelial se vuelve permeable. Mire cómo la célula endotelial inicial, que son como montañitas bien pegadas,
Pero cuando la célula endotelial se vuelve permeable, la célula endotelial se vuelve de esta manera. ¿Qué ven entre célula y célula endotelial? En esta que ven, en esta, un espacio. Entonces, al aumentar el espacio, ¿qué permite? Que pase lo que yo está acá, pase para acá, ¿cierto? Cuando están así pegaditas unas con otras, no permite que nada pase. Y la otra característica es que la célula endotelial, ¿se acuerdan que yo les decía que era como imanes? Que ellas eran negativas y la célula normal es negativa, se repelen para que la célula se vaya por toda la mitad y me permita el flujo laminar. Pero cuando yo tengo un daño endotelial, porque me va a empezar una respuesta inflamatoria, mi célula endotelial se vuelve positiva. ¿Y qué pasa en los imanes cuando uno es positivo y el otro es negativo? Se atraen. Se atraen. Entonces, esa atracción se da porque la célula endotelial empieza a exponer unos receptores que tenía escondiditos y permite que mi célula inflamatoria haga una cosa que se llama, que lo vamos a ver más adelante, que ustedes ya lo vieron en fisiología, que se llama marginación, rodamiento, transmigración, o sea, pasar de un lado al otro y llegar al sitio que yo tengo marcado. Entonces, todo ese proceso, ¿quién lo hace? La célula endotelial. Si la célula endotelial a mí no se me activa, pues yo no voy a poder permitirle la extravasación, no voy a permitir la migración de células inflamatorias, no voy a permitir el paso, y eso va a hacer que el microorganismo pues tenga un mejor sitio para hacer toda la proliferación. Recuerden que el microorganismo, o sea, cuando yo tengo por lo menos una infección por un agente causal, por un microorganismo, como ese mismo microorganismo trata a veces de dañarme los vasos sanguíneos, la irrigación no es muy buena y hace que ese medio sea bajito de resistencia de oxígeno. Cuando un medio es bajito resistente de oxígeno, en ocasiones permite que haya más proliferación de microorganismos. Por eso es que uno obligatoriamente tiene que tratar de que el paciente tenga muy buena oxigenación en el sitio para que la misma hipoxia no me desencadene más respuesta inflamatoria, porque la hipoxia constante me va a desencadenar respuesta inflamatoria constante en el sitio. Entonces ustedes tienen aquí qué es lo que puede desencadenarme la respuesta inflamatoria. Entonces, las infecciones, recuerden que puede ser cualquier microorganismo. Tenemos los traumas físicos y químicos. Tenemos la hipoxia. Y la hipoxia es un desencadenante de la respuesta inflamatoria porque libera lo que es un factor, libera varios factores, entre eso lo que es la HIF-1, que es la parte alfa, porque es que hay una beta que nosotros tenemos que también se libera en la respuesta inflamatoria, pero no es inducida por la hipoxia. Tenemos el factor 1 alfa y también como hay disminución de oxígeno, recuerden que yo les decía que esto me va a desencadenar liberación de factor de crecimiento endotelial para yo poder formar colaterales, pero cuando es un proceso patológico, ese factor de crecimiento endotelial se va a hacer por debajo del sitio donde yo tengo la obstrucción, donde yo tengo la inflamación, donde yo tengo la infección, y a veces no van a ser capaces de darme la nutrición adecuada porque hay una alteración a nivel del vaso sanguíneo. Los cuerpos extraños también me pueden desencadenar respuesta inflamatoria. Los cuerpos extraños, ¿cuáles son? Por lo menos una espina, una piedra. También los cuerpos extraños pueden ser suturas, por lo menos algunas sustancias que se inyectan como para producir volumen, por lo menos la parte de estética que se inyectan sustancias. Hay gente que supuestamente les venden ácido hialurónico y lo que es que silicona de ventanas. Entonces todo eso me va a desencadenar respuesta inflamatoria y las reacciones de hipersensibilidad. Recuerden que las reacciones de hipersensibilidad ya es algo de la pérdida de la tolerancia, que la misma respuesta inflamatoria me va a causar daño del órgano, pero es por pérdida de la tolerancia como tal. Entonces, cuando yo pierdo esa integridad, ¿qué ocurre? Pues yo voy a formar un líquido que se llama un exudado. Aquí en patología, ya cuando ustedes pasan en semiología, les dan las densidades. A mí lo que me interesa aquí en patología es que sepan que yo tengo dos formas de hacer extravasación de líquido. O sea, yo tengo dos formas de tener edema.
¿cierto? Que yo macroscópicamente, recuerden que cuando se sale el líquido produce un aumento que en el proceso inflamatorio se llamaría tumoración, pero en sí se llama ese edema. Entonces, ¿qué proceso tengo? Entonces resulta que yo tengo la parte final de las arteriolas, recuerden que son la parte de los capilares porvenulares. Tenemos un vaso sanguíneo, donde ese vaso sanguíneo, mi célula endotelial se contrae, y resulta que el proceso de contracción de esa célula endotelial, nosotros aquí tenemos, están las células endoteliales contraídas, y nosotros aquí tenemos nuestra sangre, ¿cierto? Nuestra sangre es rica, o sea, cuando se filtra tiene plasma, y ese plasma es rico en proteínas, tanto proteínas como la albúmina, como proteínas como de la respuesta inflamatoria, citoquinas, interleuquinas, todo lo que ustedes quieran ponerle. Resulta que cuando mi célula endotelial se contrae y aumenta la permeabilidad, ella va a permitir que pase dos cosas. Como aumentó la permeabilidad, me van a pasar las células que están en la luz del vaso, al espacio intersticial, porque yo tengo aquí marcado que es mi respuesta inflamatoria, ahí la marqué. Entonces pasan mis células inflamatorias, pintemos varias, pero también me van a pasar proteínas. Y esas proteínas, cuando pasan a este lado, es un líquido rico en proteínas. Esa formación de ese líquido rico en proteínas con células se va a llamar exudado. Entonces, cuando ustedes mandan a patología, ojo, nosotros los patólogos no hacemos cultivo, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacer el cultivo? ¿Quién hace cultivo? ¿Quiénes son los responsables de hacer cultivos? Microbiólogo. Microbiólogos. Los microbiólogos hacen, pero es que a veces me llegan a mí líquidos en patología, haga un cultivo. Yo, a ver, nosotros somos médicos, yo no hago cultivos. Pero yo sí hago una parte que se llama citología, y nosotros revisamos los líquidos. Los líquidos, ¿por qué le mandan a patología? Porque es que hay tumores que se sueltan las células tumorales en los líquidos, y ellos necesitan saber si el líquido es positivo o negativo. Entonces, a veces ese líquido, nosotros lo que vemos es que es rico en proteínas, porque yo en patología no veo la proteína, o sea, yo eso no lo veo, yo lo puedo cuantificar en laboratorio clínico, pero no en patología. Pero si veo que el líquido que procesé tiene muchos neutrófilos, muchos linfocitos, muchos macrófagos, yo voy a poner que ese líquido es un exudado. Y si ese líquido es un exudado, ¿de dónde viene? ¿De una respuesta inflamatoria o de no una respuesta inflamatoria? ¿De dónde viene el exudado? De la respuesta inflamatoria. De la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando el patólogo les dice a ustedes que es un exudado, entonces ustedes ya saben que la pleura está haciendo una inflamación, que puede ser que el señor tenga una neumonía. Entonces, claro, se le está inflamando el pulmón más la pleura, entonces eso va a generar más líquido. ¿Cuál es la otra forma de líquido que nosotros tenemos en la formación? La otra forma es que yo tengo aquí mi vaso sanguíneo, pero mi célula endotelial, ¿cómo ven la célula endotelial ahí? ¿Cómo la estoy pintando? Compacta. Compacta, que está pegadita una con la otra. Como mi célula endotelial está situada compacta, ¿en dónde van a estar las células? ¿En la luz del vaso o fuera de la luz del vaso? En la luz del vaso. En la luz del vaso. Entonces aquí tengo mi célula, o sea que esta está aquí, tengo un eosinófilo, tengo linfocitos, tengo plasmocitos que están circulando por ahí. Les hago una pregunta de fisiología. ¿Cómo hago para yo mantener el contenido de la luz del vaso en el vaso y que no se me vaya a la parte intersticial? ¿Cómo hago yo eso? ¿Por medio de qué? Por las presiones, profe. Por las Presión presiones. ¿Y qué presión tengo yo?
La hidrostática y la coloidosmótica. Entonces yo tengo una presión hidrostática y una presión coloidosmótica. ¿Quién me da la presión coloidosmótica? Albúmina. Proteínas. La albúmina, las proteínas. Principalmente la albúmina, pero todas las proteínas, la más grande es la albúmina. Entonces, normalmente, cuando yo tengo concentraciones de proteínas normales, o sea, tengo muy buena albúmina, tengo muy buenas proteínas, en la luz del vaso, ¿cuál presión predomina? ¿La coloidosmótica o la hidrostática? Tú tienes muy buenas proteínas. Tienes adecuadas concentraciones de proteínas. En la luz del vaso, ¿cuál presión es mayor? ¿La coloidosmótica o la hidrostática? La hidrostática. La coloidosmótica. Coloidosmótica, profe. La coloidosmótica. ¿Por qué no la hidrostática para la que me dijo la hidrostática? Porque recuerda que la que me da la presión coloidosmótica son las proteínas. Y donde yo tengo más proteínas, ¿en dónde es? ¿En la luz del vaso o no? ¿O fuera del vaso? ¿Por dónde circulan todas las proteínas? ¿En la luz del vaso o fuera del vaso? En la luz del vaso. En la luz del vaso. Entonces, por eso nosotros vamos a tener mayor concentración o mi presión coloidosmótica va a ser mayor en la luz del vaso. Y entonces, en el intersticio, ¿cuál presión va a ser mayor? ¿La coloidosmótica o la hidrostática? La hidrostática. La hidrostática, porque las proteínas, ¿en dónde están? En la luz del vaso. En la luz del vaso. Entonces, así manejamos nosotros las presiones. ¿Qué ocurre? Generalmente nunca se modifica la presión hidrostática, pero la que más se modifica es la coloidosmótica. Si esa coloidosmótica se modifica, pues se me va a repercutir, entre comillas, que otra se aumente. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo hago yo para producir la albúmina? ¿O qué necesito yo para producir albúmina? ¿Qué se necesita para producir albúmina? Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Y de dónde adquiero los aminoácidos? De la dieta. De la dieta, o sea, que yo produzco proteínas porque estoy comiendo, ¿cierto? Por eso yo tengo niveles adecuados. Pero si resulta que soy un paciente desnutrido, un paciente desnutrido puede ser por dos condiciones, porque ustedes no tienen el alimento para comerlo, o sea, que no tienen la plata para comprar el alimento, o desnutrido puede ser porque tiene una inadecuada dieta, es decir, que no consume lo que debe consumir, consume más harinas que proteínas, bueno, todo lo chorrero. Pero si resulta que yo estoy desnutrida, no tengo los aminoácidos adecuados suministrados en la dieta, ¿qué pasa con las proteínas que deben estar circulando en la luz del vaso? ¿Disminuyen o aumentan? Disminuyen. Entonces recuerden que yo les decía que en la luz del vaso normalmente la presión coloidosmótica es alta y la hidrostática es baja. ¿Qué permite esto fisiológicamente? Esto permite que el líquido que yo tengo en la luz del vaso normalmente no se me vaya para el espacio intersticial. Eso es lo que me permite ese juego de presiones. Cuando la presión coloidosmótica baja, el primer ejemplo es porque no se está comiendo bien. Entonces, esa presión coloidosmótica en la luz del vaso va a hacer que la presión hidrostática, como se me disminuye, la presión hidrostática aumenta. Como esta presión hidrostática, porque esta bajó, relativamente se me aumentó, va a provocar como un efecto succión. ¿Cómo así un efecto succión? Se va a llevar el agua, porque recuerden que las proteínas son muy densas y mi célula endotelial no las deja pasar. Si se lleva el agua, ¿qué agua se me va a llevar? ¿La de la luz del vaso o la del intersticio? La de la luz del vaso. La de la luz La del de vaso. la luz del vaso. Entonces, la de la luz del vaso, el agüita, me va a pasar para acá. Entonces, el agua que normalmente tenían ustedes, pongámosle que era 10%,
ahora se me va a aumentar a un 50%, ¿cierto? Si el agua se me pasa para acá, el paciente va a hacer un edema, se llama así. Pero lo que se caracteriza este edema es que es un trasudado, es decir, que este líquido es rico en ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo único que pasó? ¿Se va a ser rico en líquido y no en proteína? Agua. Exactamente, es un líquido rico en agua, pobre en proteínas y pobre en células. Entonces, si a mí me mandan ese líquido pleural y yo lo reviso y solamente encuentro agua, algunas células mesoteliales que son las de revestimiento, pero no veo nada de células inflamatorias, yo le digo al médico, oiga, esto es un trasudado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede hacer que yo disminuya la presión coloidosmótica? Resulta que tengo un daño renal. Y cuando voy y orino, estoy botando proteínas por la orina. ¿Qué pasa si boto la proteína por la orina? ¿Se me va a disminuir la presión coloidosmótica o no se disminuye? Se disminuye. Se disminuye porque la está Sí, perdiendo, ¿cierto? Entonces, como se disminuye la presión coloidosmótica, el líquido se me va a ir al espacio intersticial y me va a aumentar la presión hidrostática. Mi otra pregunta, si el líquido, por lo menos, mire que aquí salió 50, ¿no? Si el líquido de acá se me va para acá, ¿qué pasa con el volumen que yo tengo en la luz del vaso sanguíneo? O sea, sí, el volumen. ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Porque se me está yendo todo el líquido al espacio intersticial. Y si disminuye cuando ese volumen llega al riñón, ¿el riñón qué puede censar? ¿Qué sensa el riñón? Si se me disminuye el volumen, ¿qué empieza a censar el riñón? ¿Que hay una qué? Hipovolemia. Que hay una hipovolemia. Pero él sensa el volumen de esa hipovolemia no es porque no tenga eritrocitos, pues sí, el problema es que el volumen disminuyó, la cantidad de eritrocitos circulando también disminuye, pero también tenemos el problema que el señor no come, y si el señor no come, pues no va a tener nutrientes tampoco para producir células, o sea, el señor va a tener una anemia de entrada. Y eso me va a hacer que se desencadene con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Me adelanto un poquito. ¿Qué hace el eje renina-angiotensina-aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y agua, excreta potasio. Es para mantener la presión también. Ajá, entonces, si yo aumento la retención de agua, ¿qué me pasa con las pocas proteínas que tengo acá? Yo no sé si ustedes hicieron un laboratorio, bueno, creo que ustedes aquí no hacen laboratorio de fisiología, pero si yo tengo ¿de qué? Si no saco las proteínas mediante la orina, pues se van a quedar ahí. No. Pónganme atención a la pregunta porque por eso es que sacan 0 conmigo. Yo activo el eje renina-angiotensina-aldosterona y ya me dijeron que el eje retenía sodio y agua, ¿cierto? Hagamos el ejemplo por la parte de concentraciones, que creo que esto ustedes lo vieron en algún laboratorio, creo que es como en química. Si yo a todas estas les echo 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de azúcar tienen los 3 vasos, pero a este le echo 10 centímetros de agua, a este le echo 20 centímetros de agua y a este le echo 40 centímetros de agua. ¿Cuál tiene más concentración de azúcar? El primero, mire, el primero, el segundo o el tercero. ¿Cuál tiene? El primero. El primero, ¿cierto? ¿Y cuál tiene menos concentración de azúcar? El tercero. El tercero. Entonces hagan lo mismo. Nosotros tenemos aquí las proteínas disminuidas, ¿cierto? O sea, pongamos que en lugar de 2 tenemos 1. Una cucharadita de azúcar. Y resulta que le aumentamos el agua porque estamos reteniendo ¿qué? Sodio,
porque se me activó el eje. Si me aumenta el agua y tengo una cucharadita de azúcar, ¿qué pasa con ese azúcar acá? ¿Qué dijimos que le pasaba? Se diluye. Se diluye. ¿Y qué le pasa aquí a las proteínas? ¿Se van a diluir? Se van a diluir. ¿Y qué se va a seguir bajando si se diluye la proteína? ¿Qué me sigue La bajando? La presión presión coloidosmótica. Y si se sigue bajando la presión coloidosmótica, ¿para dónde se va el agua? Al intersticio. Al intersticio. Por eso el paciente sigue haciendo edema. ¿Sí me hago entender? Por eso es que yo les digo, ahí nos adelantamos un poquito. Por eso les digo que generalmente el meollo de las enfermedades, en todas las enfermedades, es el eje. A pesar de que es un buen mecanismo para poder detectar la hipovolemia, pero es que lastimosamente, cuando hay hipovolemia, el riñón no dice, ¡ay! Es que estoy acumulando líquidos en el intersticio, no lo estoy perdiendo. Lo que dice el riñón es, oiga, hay una disminución del volumen. A él no le importa cómo ocurre esa disminución del volumen. Lastimosamente, él esa disminución del volumen lo sensa como si estuviera saliendo el líquido del espacio vascular, pero él no sabe para dónde se va. Y el hecho de activar ese eje, pues me va a diluir más las proteínas, y al diluirme más las proteínas me va a causar mayor edema. Entonces, este es el proceso que ustedes ven. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia del exudado? ¿Qué voy a tener yo en el exudado? Gran cantidad de proteínas. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué son estas? Células plasmáticas. Células inflamatorias. Y cuando es un trasudado, ¿yo qué voy a tener? ¿Solamente qué? Agua. Solamente agua. Entonces, ya después ustedes generalmente eso lo reportan por concentraciones de valores de proteínas. Entonces, ya después cuando ustedes pasen a semiología, les van a decir generalmente el exudado tiene tanta concentración y densidad de proteínas, el otro tiene tanta, pero generalmente nosotros en patología es por celular. Entonces, si yo no veo células, es un trasudado, si yo veo células, es un exudado. ¿Y qué pasa con la otra forma? Es la pus. La pus, pues es cuando yo tengo un exudado de proteínas, o sea, cuando yo tengo esto, tengo muchas células inflamatorias, tenemos neutrófilos, tenemos eosinófilos. Profe, una pregunta. Señora. La diferencia entre exudado y transudado es la presencia de células inflamatorias. Eso es uno, y de proteínas, pero lo más importante, ¿cuál es? El mecanismo que los produce. Este es por aumento de la permeabilidad de la célula endotelial. En cambio, este es por alteración ¿de quién? Del eje de renina-angiotensina. No. De la presión. De las presiones. Porque resulta que yo puedo tener un trasudado inicialmente y no es por el eje. O sea, el hecho de, si yo estoy desnutrido, todavía no tengo, al principio de las en un momento en que la activa, por al principio de la desnutrición, lo que tengo es una alteración de las presiones. Y cuando yo tengo un exudado, el mecanismo del exudado es el aumento de la permeabilidad de la célula endotelial. O sea que uno sabe que cuando yo tengo células inflamatorias, sé que el líquido es rico en proteínas y sé que para que esto ocurriera, la célula endotelial tuvo un cambio en morfología que hizo que aumentara la permeabilidad. O sea, aumentó los espacios entre ella y la célula permite que se escape todo. En cambio, si el líquido es pobre en células, o sea, yo no veo células inflamatorias, yo sé es que hay un aumento de las presiones, de la presión coloidosmótica y de la presión hidrostática, inicialmente, que después ya uno empieza a mirar que se vuelve un ciclo vicioso. ¿Por qué un ciclo vicioso? Porque si yo estoy desnutrida, no tengo proteínas, baja la presión coloidosmótica, la presión hidrostática aumenta relativamente, se me empieza a ir el líquido. El riñón, cuando le llega la sangre al riñón y está con bajo volumen, con baja concentración de oxígeno, porque es que lastimosamente cuando yo estoy desnutrida tampoco tengo nutrientes para producir células. Entonces tampoco tengo eritrocitos, el paciente está anémico y ahí pegadito se va la liberación de eritropoyetina, que es el primer mecanismo que nosotros tenemos cuando hay hipovolemia. Pero el problema de la eritropoyetina es que la eritropoyetina
para que saque un eritrocito se me demora casi 8 días. Entonces no es algo rápido. Lo que sí es rápido es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces eso se me vuelve un ciclo vicioso, igual que el exudado. Si yo no quito el agente causal que me lo lleva, se va a volver... Hay un micrófono abierto. Allá. Si yo no quito el agente causal que me lo ocasiona, se va a volver un ciclo vicioso. Y yo puedo empezar con un exudado y que persista como un trasudado. Y puedo hacer un trasudado que se me sobremonte un exudado. O sea que en algún momento yo puedo tener los dos pegaditos. Pero no quiere decir que es que porque se aumenta la permeabilidad aquí, no. ¿Qué le pasa a un paciente crónico? Normalmente. Cuando usted está muy enfermo, ¿le dan ganas de comer? Muy enfermo, con malestar y fiebre, ¿tienen ganas de comer o no? No. No. Entonces, generalmente los pacientes que tienen procesos inflamatorios, o por lo menos que tienen enfermedades de hipersensibilidades, artritis, lupus, cuando están en el pico del proceso inflamatorio, produce mucho dolor, descarga de muchas sustancias que les disminuye el apetito. Entonces, cuando usted viene a mirar, los pacientes con enfermedad crónica generalmente son pacientes desnutridos. Si tú tienes un paciente con cáncer y está en quimioterapia, el pobre paciente, ¿cuál es uno de los efectos del tratamiento de la quimio? Vómito. Entonces, el pobre señor vomitando, ¿será que le dan ganas de comer? No. No, entonces tú tienes un paciente que vomita, que no come, ¿cómo va a estar la reserva nutricional? ¿Va a estar buena o va a estar baja? Disminuida. Entonces voy a tener cambios de todo el proceso donde el señor me puede hacer un trasudado, pero que estamos hablando del paciente con quimioterapia, ¿no? Resulta que el paciente con quimioterapia, recuerden que se le disminuyen las defensas por el proceso de la quimio, porque la quimio ataca las células en determinada fase y a ellos los hace susceptibles a procesos infecciosos. Si ingresa un microorganismo, la célula endotelial empieza a hacer todo lo que hablamos de permeabilidad, liberación de proteínas para llegar a activar la respuesta inflamatoria. Pero a la vez el señor no está comiendo. Entonces, él va a tener en el sitio, por lo menos si fue la encía, en el sitio de la encía va a tener un exudado. Pero el señor te empezó a tener un edema generalizado, o sea, que va a tener edema en todos lados, que el término se llama anasarca. Entonces, esa anasarca, en muchas ocasiones, como el señor no está comiendo, está con quimio, está vomitando, no está recibiendo suplementos, entonces se alteró la presión y el señor me está haciendo también un edema por trasudado. ¿Sí me entendieron? O sea, yo puedo hacer las dos cosas, pero no quiere decir que es el mismo mecanismo. Recuerden que los mecanismos son diferentes. Yo tengo que identificar qué es lo que el paciente me está haciendo para definir si es un trasudado o si es un exudado. Pero yo puedo tener los dos mecanismos asociados. Yo puedo tener un exudado y un trasudado a la vez. Pero el agente causal es diferente. Entonces, aquí volvemos a repetir lo mismo. Entonces, miren la gráfica. Entonces, ¿qué ocurre en esta gráfica? Ustedes tienen un vaso sanguíneo normal. Miren las células endoteliales cómo están pegaditas unas con otras. Mire que las células endoteliales no amplían su espacio. Y yo tengo todo el contenido plasmático en la luz del vaso, o sea, lo tengo donde lo debo tener, con las células inflamatorias. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí nos están explicando qué ocurre en el trasudado. Entonces, en el trasudado, yo tengo mi célula endotelial normal, mire que están pegaditas unas con otras, pero hay una alteración de las presiones. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser porque yo no tengo la maquinaria suficiente para producir las proteínas, o puede ser porque puedo darle el alimento, pero mi hígado no funcione, que es cuando entra el hígado en falla o cuando hace cirrosis. O puede ser porque el señor está botando las proteínas. Entonces, todos esos factores van a desencadenar que el líquido que está en la luz del vaso se me vaya al intersticio. Y eso provoca que haya un aumento de la presión hidrostática. ¿Cuál es el otro ejemplo que nosotros tenemos que ya lo explicamos? Que es el exudado.
Entonces miren las características aquí de las células endoteliales, que fue el mismo dibujito que yo les hice. Hay una contracción de la célula endotelial que permite que haya un aumento de la permeabilidad. Esa contracción de la célula endotelial se hace para yo poder hacer el paso de la célula. Recuerden que las células están en la luz del vaso y ellas tienen que pasar de esa luz del vaso al intersticio. Entonces, si la célula endotelial sigue de espalda con espalda, yo tendría que dañar mi célula endotelial, la membrana basal, para llegar al intersticio. Pero si ellas se contraen, yo solamente tengo que liberar colagenasas para romper un poquito la matriz extracelular para poder llegar al intersticio y poder ayudar en toda la respuesta inflamatoria. Recuerden que las proteínas también se escapan. ¿Y por qué se escapan proteínas? Porque es que en la respuesta inflamatoria, cuando llegan las células necesitan proteínas para poder amplificar la respuesta ahí en el sitio donde tengo el proceso infeccioso. Pero resulta que cuando yo lo quito, vienen los fibroblastos a arreglar lo que se dañó. Y para yo poder arreglar lo que se dañó, ¿de qué necesito? ¿O qué necesito yo? Si tú vas a arreglar, pintar una casa, ¿tú qué necesitas? ¿O puedes llegar sin nada a pintar la casa? Materiales. Materiales. Entonces llega el fibroblasto y el fibroblasto dice, bueno, a mí me van a poner a trabajar más y para yo poder producir colágeno necesito materiales, materia prima. Y esa materia prima, ¿quién se la da? Pues las proteínas que se escaparon y están en el intersticio. Entonces él empieza a hacer manita de esas proteínas, la célula endotelial que se está recuperando y se está dividiendo, empieza a hacer manita de esas proteínas que están ahí en el intersticio para poder hacer la reparación del tejido. Por eso es que los pacientes que están desnutridos tienen dos problemas grandes. Uno, recuerden que si yo estoy desnutrido no tengo buena hemoglobina y siempre la desnutrición va asociada con anemia. Y si yo tengo anemia, ¿qué pasa con la movilización del oxígeno? ¿Va a ser igual o va a ser menor? Menor. Va a ser Va a ser menor. menor, O sea que el organismo va a estar ¿en qué? ¿Qué pasa Hipoxia. cuando en hipoxia? Entonces, eso ya por ende me activa respuesta inflamatoria, ¿cierto? Y fuera de eso, si el paciente no está desnutrido y tiene un problema de presiones, ese aumento del líquido en el espacio intersticial no le permite recuperarse porque es que es agua. Entonces, si el fibroblasto va a empezar a reparar algo, ¿será que lo puede hacer? Es agua. No, porque no tiene los materiales. Exactamente. Entonces, por eso es que los pacientes, por lo menos no sé si ustedes se han dado cuenta, las pacientes que tienen úlceras varicosas en miembros inferiores, mírenle la piel. Y el paciente le dice a uno, es que la úlcera se cierra y vuelve y se abre, se cierra y vuelve y se abre, se cierra y vuelve y se abre. Generalmente ese proceso es por el aumento del líquido intersticial y porque ellas más adelante vamos a ver que tienen un proceso de hipoxia en el tejido, o sea, tienen ausencia de oxígeno por todo el proceso vascular que lleva a la alteración vascular, que hace que no se oxigene bien el tejido, ese proceso inflamatorio sea constante y por eso no permite la reparación del tejido. ¿Hasta aquí les quedó claro como el agua? ¿O tienen alguna duda o volvemos a explicar? Aprovechen. Cuando les haga las preguntas del quiz no lo pueden decir, ay no entendí. Profe, pues ahorita Señora. que usted preguntó por el mecanismo del transudado, que yo me equivoqué al decir que era el eje renina-angiotensina. Sin embargo, o sea, ese eje sí participa en la formación de ese transudado, o sea, sí, claro, siendo como una consecuencia de ese cambio de presiones o simplemente es algo adicional. No, porque sí no sé por qué me confundí ahí. Mira, sí participa. Lo que ocurre es que nosotros inicialmente, antes de que se active el eje, nosotros tenemos unos mecanismos compensadores iniciales, ¿cierto? Por lo menos. Si el organismo sensa disminución del volumen, ¿cuál es el primer mecanismo que se activa que es rápido? ¿Cuáles creen ustedes? Que tiene que ver con el vaso sanguíneo. Se aumenta vasoconstricción y vasodilatación, entonces empieza a jugar con eso, ¿cierto? Eso es lo primero, lo más rápido que él activa.
Pero el problema es que son pacientes, o sea, si yo tengo un problema de que el líquido se me está yendo o tengo un problema de que el líquido se me está ubicando intersticial, no es algo que es transitorio, es algo que es crónico. Entonces el problema es que ese no puede durar todo el tiempo activado. Entonces ahí pegadito viene, o sea, cuando el riñón se hace hipovolemia, lo primero, vasoconstricción y vasodilatación, es lo primero que él hace. Pero a su vez, él libera eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina yo les decía que demora más o menos 7 días en darme eritrocitos maduros. Pero el problema es que yo necesito eso rápido. O sea, ¿cómo así que necesito rápido? Pues sí, que estoy recesando yo hipovolemia, yo necesito que salgan los eritrocitos rápido de la médula ósea. Por eso a veces los pacientes con hipoxia, cuando ustedes les hacen un extendido de sangre periférica, le pueden encontrar reticulocitos. ¿Usted recuerda cuando vieron la formación del eritrocito? Por ahí les dijeron que el reticulocito es un eritrocito igual de chiquito, no tiene tanta hemoglobina, pero si es más chiquito, tiene todavía núcleo. Puede tener la función del eritrocito normal, pero tiene un problema. ¿Ustedes cuál creen que es el problema del reticulocito? Poca hemoglobina. Poca hemoglobina. Poca hemoglobina, sí, pero en cuanto a función. Capta el oxígeno, pero tiene un problema cuando lo capta. ¿Ustedes qué creen? Porque yo sigo pensando que estoy en hipoxia. Entonces sigo mandando más eritropoyetina. Y recuerden que el eritrocito mayor sí puede hacer las dos funciones, de captar y soltar, ¿cierto? ¿Qué le ocurre al reticulocito? ¿Qué creen ustedes? Capta el oxígeno, pero ¿qué le va a pasar cuando necesito yo que lo suelte? No lo libera. No lo libera. Entonces, estos pacientes, sí, la hemoglobina, el reticulocito, cuando yo vengo y determino la hemoglobina, me va a hacer volumen. Y me va a aumentar un poco el volumen, o sea, me va a aumentar un poco lo que es la hemoglobina y el hematocrito, pero el problema es que no son funcionales. Entonces, claro, ¿será que el riñón me sigue sensando hipoxia? Sí. Sí, entonces ya viene la tercera parte, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, recuerda que no es algo que ocurre de una vez, de entrada, pero sí va a llegar a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, porque los mecanismos iniciales que nosotros tenemos no nos van a ayudar a compensar esa falta de volumen, porque es que el volumen se me está yendo para otro lado. Entonces, en el momento en que yo por lo menos, más adelante, más o menos téngalo ahí, porque es que me adelanté un poquito, pero cuando veamos el capítulo 4 me van a entender un poquito en el sentido de que uno tiene que identificar qué es lo que me desencadena la activación del eje, porque todos van a llevar a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero es diferente. ¿Será lo mismo que yo no produzca que bote proteínas? ¿Es lo mismo o es diferente? Diferente. Es diferente, porque es que si yo no produzco proteínas porque no como, ¿cuál es el tratamiento que ustedes me tienen que dar? Mejor nutrición. Nutrición, entonces tú por lo menos le pones una sonda y le das nutrición parenteral, eso es una. O cuando están muy desnutridos le ponen albúmina directamente en la vena y lo llenan de albúmina, ¿cierto? Pero si resulta que es porque yo las boto en orina, ¿cuál sería el tratamiento? Ya sería tratamiento para el riñón. Para el riñón. Entonces, si ven que los dos me van a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero lo que me lo desencadena arriba es diferente y eso es lo que ustedes me tienen que tratar de identificar en fisiopatología. Miren, si ustedes aprenden a identificar qué desencadenan el evento, ustedes van a ser unos excelentes médicos. Unos excelentes médicos, porque es que todos llevan a la activación del eje renina-angiotensina. Por lo menos, si yo estoy reteniendo agua, ¿qué tratamiento me dan ustedes si yo retengo agua? ¿Qué tratamiento me darían ustedes si yo retengo agua? Un diurético. Un diurético, ¿cierto? Bueno, tú me das un diurético, ¡prum! Y le dices tú, como estás reteniendo agua, necesito ponerte a orinar. Pero resulta que si tú no me tratas lo que me está haciendo que yo retenga agua, tú le puedes dar todo el diurético que quieras, que el eje le va a ganar el diurético. Entonces,
casi todos los procesos patológicos llevan a la activación del eje. Lo que hace que yo sea o le pueda dar un buen tratamiento al paciente es identificar lo que me desencadena esa activación del eje, que eso sí difiere. Y el tratamiento es diferente. Es diferente si el paciente tiene cirrosis, porque si el paciente tiene cirrosis, así yo le dé comida, no me va a producir albúminos. Entonces me toca darle otro tipo de tratamiento al paciente para que el paciente me produzca albúmina, o otro tipo de dieta para que el paciente tenga como los recursos para producir un poquito de albúmina, pero ya es como la parte final de la enfermedad. ¿Sí me hice entender ahí? Más o menos, o los embolate más. Sí, profe, ¿Sí? creo que Bueno. ya me quedó más claro. ¿Más Gracias. claro? Bueno. Tranquila que eso lo vamos a repetir otra vez en el otro capítulo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios vasculares? Recuerden que los cambios vasculares ocurren de manera temprana. ¿Qué quiere decir de manera temprana? Para yo poder desencadenar la respuesta inflamatoria, recuerden que yo tengo tejido linfoide asociado a mucosas primero, o sea, que debajo de todos los epitelios, yo tengo célula dendrítica entre los epitelios, que yo tengo alguno que otro linfocito, células plasmáticas. ¿Ustedes recuerdan el ilion? El ilion, ¿qué tiene característico? Debajo del epitelio, las placas de Peyer. Eso es tejido linfoide asociado a mucosas. El apéndice también lo tiene. Todos los órganos tenemos, sino que hay unos órganos que son más floridos que otros que tienen su tejido asociado a mucosas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esas células inflamatorias ahí? Porque es que yo siempre les hago el recorrido. Es como si ustedes fueran de Cúcuta a Pamplona. Si ustedes van de Cúcuta a Pamplona, donde la estación principal es Pamplona, en la época de trancones, tú te puedes demorar 5 horas llegando a Pamplona, cuando el viaje normalmente de trayecto es 1 hora. Si tú no tuvieras soldaditos ahí abajito, imagínate tú llegando a Pamplona y luego regresando otra vez a Cúcuta, son 10 horas casi. Entonces las células inflamatorias, por lo menos si son bacterias, recuerden que las bacterias crecen el doble o el triple por minuto y segundo. Entonces, cuando ustedes vienen a ver y llegan, ustedes ya no tienen una bacteria, sino que tienen más de 10 pelotones atacando a las células de ese tejido. Entonces, ese tejido linfoide está ahí con el fin de ser nuestra primera línea de defensa. Pero para que ese tejido linfoide pueda actuar, necesita de la acción de los vasos sanguíneos que están adyacentes, ya sea de algunos capilares que están por debajo del epitelio, que son capilares bastante delgados, o ya sea de otros vasitos un poquito más grandes. Entonces recuerden que el cambio del flujo tiene que ser de inicio temprano. ¿Por qué? Porque es que siempre que hay un daño, siempre ese daño, independientemente de que sea epitelial, de que sea por donde entre, me va a dañar alguna célula endotelial que esté por ahí cerca. Y eso va a desencadenar la respuesta de esa célula endotelial adyacente. Entonces nosotros primero tenemos aquí está invertido, qué pena, yo me disculpo, pero lo primero que ocurre cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo es una vasoconstricción. Si yo tengo una lesión en el vaso sanguíneo, ¿por qué hago vasoconstricción primero? ¿Qué necesito yo hacer en ese vaso que está dañado que no me haga? Hemorragia. Tratar de controlar la hemorragia. Tratar de controlar la hemorragia. Entonces, por eso yo primero hago la vasoconstricción. Pero esa vasoconstricción también tiene algo particular. Esa vasoconstricción se hace, recuerden que yo les dije al principio de la clase, que la inflamación iba pegadita de la cascada de la coagulación. Los dos son pegados, tanto que las plaquetas liberan sustancias que amplifican la respuesta inflamatoria. Entonces recuerden que nosotros hablábamos de que el flujo era laminar y que casi todas las células pasan por la mitad del flujo ese laminar. Entonces, en esa vasoconstricción lo que permite es que cuando las plaquetas están en la mitad del vaso sanguíneo con ese flujo laminar, entre en contacto con el colágeno. Recuerden que si se va la célula endotelial me expone el colágeno de mi membrana basal y se me active la cascada de la coagulación. Entonces, eso es lo que me va a permitir de entrada. Entonces, recuerden que hay primero una vasoconstricción. Esa vasoconstricción ocurre porque hay liberación de endotelina y de tromboxano. Pero hay un problema grande.
la endotelina y el tromboxano no duran mucho tiempo. Después viene liberación de óxido nítrico y de histamina, y estos recuerden que son excelentes vasodilatadores, por eso de ahí para allá lo que va a predominar es la vasodilatación. Entonces, primero viene la vasoconstricción y luego viene la vasodilatación. En esa vasodilatación, ¿por qué ocurre? Porque cuando el calibre del vaso es más grueso, puede abarcar más volumen. Y al permitir que llegue más volumen, pues va a tener mucho más proteínas para permitir la fuga al intersticio, porque yo necesito que se fugue al intersticio. Y también esa vasodilatación permite que el flujo se haga más lento. Ese flujo lento hace que cuando la célula inflamatoria haga el proceso de marginación, el proceso de marginación quiere decir que la célula inflamatoria está en la mitad del vaso sanguíneo, pero ella se margina hacia la célula endotelial y se empieza a pegar y empieza a rodar encima de la célula endotelial para buscar el huequito que ella le dejó para poder pasar. Eso es necesario para poder hacer la migración de las células inflamatorias y se me active la respuesta inflamatoria. Recuerden que estas se inician en los vasos sanguíneos más pequeñitos, generalmente en los capilares o en las arterias, y generalmente va a haber un aumento del flujo sanguíneo, pero ese aumento del flujo sanguíneo se da porque como se vasodilata, el flujo se vuelve más lento en ese sitio. Por eso es que toma una coloración rojita, donde yo me golpeé, toma una coloración roja, no por la extravasación de sangre, sino porque los vasos están todos dilatados y empieza a hacerse el flujo mucho más lento. Por eso es que se llama eritema. Y hay un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura que permite el paso de las sustancias. Eso también tiene una implicación. Esa implicación va asociada también por la viscosidad de la sangre, que hace que la sangre se vuelva más viscosa, que el tránsito sea más lento. Eso es lo que va a producir que ocurra el enrojecimiento, lo que hablábamos del eritema. Va a haber éstasis y activación de la célula endotelial y va a permitir el proceso de adhesión. Entonces, esto es lo que quería explicarles. Entonces, en la primera gráfica, ustedes que ven la célula endotelial, los linfocitos y las proteínas plasmáticas. Entonces, nosotros tenemos una lesión donde en esa lesión o en ese daño endotelial que se activó, me va a producir la retracción de mi célula endotelial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aumenta el espacio entre célula endotelial que me va a permitir que haya fuga de proteínas y fuga de células inflamatorias. Cuando estas pasan al espacio intersticial, se sigue desencadenando toda la liberación de óxido nítrico, toda la liberación de las sustancias que yo necesito para poder quitar esa respuesta inflamatoria, el agente causal que me está causando la respuesta inflamatoria. Eso se sigue haciendo el aumento de la permeabilidad y si ustedes se dan cuenta, las células endoteliales van a empezar a tener, hay unas que se dañan en el proceso, porque eso es precisamente ahí fue el sitio de la lesión, pero hay otras que son las que van a dar como el nidito para que empiecen a formarse los vasos colaterales, porque es que si yo le doy buen suministro de oxígeno y buen suministro de nutrientes, pues el fibroblasto va a tener las herramientas para reparar el tejido. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ven lo que se habla de la retracción endotelial y ven lo que se habla de la lesión endotelial. Entonces, cuando hay injuria o lesión endotelial, esto pueden ocurrir en las venas, capilares y arterias. Mire que pueden ser producidas por toxinas y eso me va a desencadenar activación de la respuesta inflamatoria. Esto es lo que hablábamos del rodamiento, que es cuando la célula inflamatoria se pega a la célula endotelial. Eso se dan por los BICAN, que permite que rueden, que se activan y rueden. Se hace el proceso de reparación del tejido y mire que ya después de reparado el tejido, ya va a haber vasos colaterales y se quita el inductor de la respuesta inflamatoria a la célula endotelial, vuelve otra vez a su estado inicial, que no va a permitir que empiece a migrar otra vez células inflamatorias, sino que ya va a ser un poco más selectiva porque ya va a empezar con su función normal. También nosotros, además de la respuesta de los vasos sanguíneos, tenemos respuesta de los vasos linfáticos. Otra pregunta. Cuando generalmente el flujo sanguíneo, normalmente nosotros, como tenemos dos presiones, en un vaso sanguíneo normal,
tenemos mi célula endotelial normal. Si yo duro mucho tiempo de pie, va a aumentar la presión hidrostática de los miembros inferiores y hay una fuga. Eso es por parte mecánica y es normal. Cuando yo no tengo varices, ¿no? Si duro mucho tiempo de pie, así yo no tenga varices, voy a hacer eso. ¿Qué pasa con el líquido que se cuela aquí en el espacio intersticial? ¿Cómo hace ese líquido para volver otra vez a la circulación? Por los vasos linfáticos. Por los vasos linfáticos. Entonces, hay unos que vuelven otra vez, ingresan, pero es muy poquita la cantidad, y lo que más queda acá se me va por el sistema linfático. ¿Y qué hacen los vasos linfáticos? ¿Hasta dónde llega? ¿Los vasos linfáticos de una vez me lo manda a la parte vascular? ¿O tiene que llegar a algún sitio? Llega a ganglio linfático. Al ganglio linfático. ¿Y del ganglio linfático? Porque el ganglio es más para presentar antígenos. El ganglio no le hace nada al líquido. ¿Cómo hace el líquido que tengo acá para otra vez llegar acá, a la luz del vaso sanguíneo, que es donde yo lo necesito? Ya me dijeron una parte, vasos linfáticos. ¿Qué más? Y esa es una pregunta de quiz. Ay. ¿Puede repetir la profe? Es que se me está cortando. ¿Cómo hace el líquido que está en el espacio intersticial para llegar otra vez a la luz del vaso sanguíneo? Es decir, a la circulación general. Ya me dijeron una parte, por los vasos linfáticos. Entonces mi pregunta es, ¿con los vasos linfáticos los manda de una vez al vaso sanguíneo o hay otra forma? Luego van por los conductos, ¿no? Que los drenan. Los conductos. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, tengo vasos linfáticos, luego vienen los conductos y el conducto de una vez pasa a la parte vascular. ¿Así? Al confluente de Pirogov. Antecitos. El conducto torácico. Al fin, al conducto torácico. ¿Y el conducto torácico en dónde drena? Al confluente de Pirogov. Ah, exactamente. Y de ahí pasa la circulación y ahí sí va. Recuerden que los vasos sanguíneos directamente no. Qué pena, vasos linfáticos directamente no. Todos los vasos linfáticos se van y van a drenar todos en el conducto más grande, que es el torácico, luego al confluente y luego ahí sí pasa a la circulación, otra vez a la circulación sanguínea. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente con el líquido que pasa al espacio intersticial. ¿Cuál es el problema de los vasos linfáticos? El problema de los vasos linfáticos funciona igual que las presiones, pero recuerden que el vaso linfático, la pared es mucho más delgada, casi no tiene músculo liso, entonces él depende mucho de movilidad, de presiones y movilidad. Hay enfermedades que yo puedo tener en los vasos linfáticos que se llaman linfangitis o hiperplasias, o algunas alteraciones en los vasos linfáticos, sobre todo cuando hay tumores, respuesta inflamatoria. Mira, hay bichitos, ese bichito es como la filariasis, es un parásito, es como una culebrita. Esa filariasis le gustan los vasos linfáticos y se pega en el vaso linfático. Entonces, si yo tengo un vaso linfático que es así, ¿cierto? Y aquí si se acuesta a dormir un parásito, ¿qué pasa con esa luz del vaso linfático? ¿Queda abierta o se cierra? Se cierra. Se cierra. Y a ellos les gusta mucho hacerse en los vasos linfáticos de las piernas. ¿Dónde retiene uno más agua? En el intersticio normalmente. ¿En las piernas o en otro lado? Normalmente, ¿no? En las piernas porque tiene que vencer la gravedad. Exactamente. Entonces, si yo voy a hacer el drenaje por los vasos linfáticos y todos los vasos linfáticos unirse hacia la parte de los ganglios inguinales para luego seguir otra vez con los vasos linfáticos hasta llegar al conducto torácico, pero resulta que en los ganglios inguinales tengo un bichito que se me acuesta a dormir ahí,
¿qué pasa con el líquido? ¿Lo puedo regresar a la circulación o no lo puedo regresar a la circulación? Se empezaría a acumular. Se empezaría a acumular. Esa enfermedad da una alteración que se llama elefantiasis, que es que la pierna se edematiza tanto, o sea, se vuelve tan grande, pero es de puro edema de todo el líquido que queda por culpa del bichito que se cuesta dormir ahí en la parte de los ganglios inguinales principales, se acuesta ahí a dormir en los conductos principales y produce un aumento de tamaño del órgano, en este caso de miembros inferiores, pero también puede afectar miembros superiores, pero le gustan más los miembros inferiores. Los tumores también hacen lo mismo, una vía de propagación de los tumores donde hacen trombos, es decir, que hacen pelotitas de células tumorales y es más fácil de atravesarlas, son los vasos linfáticos, porque los vasos linfáticos son mucho más delgados. Entonces ellos pueden pasarlo como Pedro por su casa y hacer la diseminación, hacer trombitos y viajar por otros lados. Espérenme en un momento y conecto el cargador porque está que me deja tirada el celular. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Me tocó quitarme los audífonos. Es que me quedé sin... Bueno, entonces el otro componente que interviene son los linfocitos. Entonces recuerden que los linfocitos intervienen porque aparece la célula estrella de los linfocitos o de toda la respuesta inflamatoria, que es el macrófago. El macrófago, jóvenes, es la única célula que es capaz de presentar antígenos, o sea, inicia la cascada de la respuesta inflamatoria, interviene en el proceso de fagocitosis, interviene en el proceso de amplificación de la respuesta inflamatoria, interviene en el proceso de quitar esa respuesta inflamatoria, es el responsable de activarme el fibroblasto para iniciar el proceso de reparación. Entonces, en esta parte interviene, por eso es que les digo que la célula inflamatoria es una, de las células inflamatorias la más importante de todas es el macrófago. Recuerden que el macrófago también es la única célula que tiene la capacidad de pasar de la sangre a los tejidos y de los tejidos a la sangre sin ningún problema. En cambio, las otras células inflamatorias requieren obligatoriamente un cambio de la conformación de la célula endotelial, que fue lo que vimos ahorita, para poder permitir el paso de esa célula inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa con la respuesta inflamatoria? La respuesta inflamatoria interviene en varias células inflamatorias. No solamente los linfocitos, intervienen los neutrófilos, intervienen los mastocitos, los basófilos, los linfocitos B, los linfocitos T, algunas células plasmáticas en ocasiones, etc. Lo que nosotros necesitamos es que haya un proceso de reclutamiento, reconocimiento y eliminación. ¿El reclutamiento cómo ocurre? Pues cuando yo libero interleuquinas y citoquinas para amplificar esa respuesta inflamatoria. El reconocimiento, cuando yo marco el sitio, hago todo el viaje por el torrente sanguíneo y sé por dónde tengo que entrar, y la eliminación del agente causal para poder hacer la reparación del tejido. Entonces, ¿cómo ocurre el reclutamiento? Recuerden que el reclutamiento ocurre en 3 fases y nosotros tenemos una fase que ocurre en la luz del vaso sanguíneo, que es la migración, el rodamiento y la adhesión. Esas son las fases para hacer el reclutamiento. Que esa fase de marginación y de rodamiento se da a través de la pared del endotelio y esa migración al sitio del estímulo donde está marcado. O sea, recuerden que estas células se manejan por gradientes de concentración de sustancias que van a llegar al sitio para poder amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces, ustedes lo tienen acá. Entonces, normalmente las células inflamatorias, ¿en dónde están? Mire, les presento un neutrófilo, eso tiene 3 núcleos. Normalmente en la célula inflamatoria está la luz del vaso sanguíneo. Ahí es donde debe estar la célula inflamatoria. Resulta que antes de que se me active esa célula, miren ustedes que ven en el intersticio. Ven un macrófago, ¿cierto?, que ha fagocitado un microorganismo, y ese macrófago me va a liberar unas citoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. ¿Qué hace esas citoquinas? Esas citoquinas marcan el sitio
me activan la célula endotelial y le dicen, oye, por favor, vuélvete más permeable y permíteme la adhesión de las células inflamatorias para que ellas puedan llegar a ese sitio que yo estoy marcando. Cuando él hace eso, entonces el neutrófilo que está en la luz del vaso sanguíneo, que tiene unos receptores, ya esos receptores los va a exponer también, o sea, ya se les quita como el capuchoncito a la célula endotelial y me va a poder exponer los BICAN, que son los que permiten que ocurra el proceso primero de marginación y luego rodamiento sobre los ICAN que están en la superficie. Resulta que cuando la célula hace eso y la célula endotelial se contrae, cuando la célula llega a la membrana basal, esta célula debe tener colagenasas para romper esa membrana basal y poder pasar al espacio intersticial. Cuando ella empieza a hacer ese proceso de marginación, ella también manda señales para que otras células que van en la luz del vaso sanguíneo también se me activen. O sea, no solamente el macrófago que está en el intersticio me va a activar toda la respuesta inflamatoria. La célula inflamatoria que está en la luz del vaso con la que está en el intersticio, ya sea linfocitos, macrófagos, etcétera, también liberan proteínas para activar esa respuesta inflamatoria que sea mucho más severa. Mire que yo tengo también integrinas, mire todo el proceso de rodamiento que yo hago, miren la adhesión, la marginación, el rodamiento, y mire por lo menos acá cuando hay una estrechez entre el espacio de célula endotelial y otra célula endotelial y por liberación de algunas colagenasas, se me va a romper esa membrana basal para permitir el paso, eso se llama transmigración, para permitir esa migración de esa célula inflamatoria al sitio donde yo marqué. Va a llegar esa célula inflamatoria y va a empezar a liberar, si son neutrófilos, pues sus gránulos que tienen proteasas y tienen otras sustancias para poder destruir el agente causal. Estas son las moléculas que me permiten tener una adhesión a la célula endotelial. Están las selectinas, la P-selectina, la E-selectina, están los glican, el CD34, los ICAN y los BECAN. Generalmente todas estas moléculas, cuando la célula endotelial está funcionando normal, tienen como si tuvieran un casco para que las otras células no se me peguen, que es lo que yo les hablo de los imanes. Entonces ellas cuando están funcionando normal, repelen a la célula para que no se peguen. Pero cuando la célula se me activa, los va a exponer y cuando los expone, atrae la célula inflamatoria para que haga todo el proceso de marginación, rodamiento y transmigración. Aquí ustedes ven el ejemplo, entonces aquí ustedes tienen una célula endotelial, donde esa célula endotelial cuando se expone a la histamina y a la trombina y a otras sustancias, a los tromboxanos, me va a exponer en la superficie las selectinas, y esas selectinas, miren, por lo menos los neutrófilos, con acción del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, saca los dientecitos para que empiece a hacer el proceso de atraparlo para que no se me vaya con la circulación, porque a pesar de que el flujo sanguíneo se vuelve lento, puede quitarlas de la parte superior del endotelio, atraparlas para que ellas hagan el proceso de marginación. Y esto para que ustedes se den cuenta que recuerden que las células inflamatorias tienen receptores en la superficie que van a actuar o se activan por acción de algunas quimiosinas y algunas por acción de algunas inmunoglobulinas que permiten la amplificación de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa con la migración? La migración se llama transmigración o diapediesis, que es el paso del linfocito por el endotelio. Generalmente es estimulado por quimiosinas, intervienen las PKAN1 y las CD31, que son también las que ayudan a permitir la adhesión plaquetaria. Una cosa importante, recuerden siempre, la célula inflamatoria tiene que tener colagenasas para romper esa membrana basal y poder hacer el proceso de migración. La quimiotaxis, que es lo que nosotros hablamos, que es la locomoción orientada, o sea, es el gradiente que nosotros tenemos donde orienta a nosotros dónde tenemos que llegar para poder amplificar esa respuesta inflamatoria. Esa quimiotaxis, así como yo tengo inductores de la respuesta inflamatoria, también pueden ser producidas por productos bacterianos cuando nosotros los consideramos exógenos, y en la parte endógena puede ser producida
por las citoquinas, por la interleuquina 8, por el complemento, por el ácido araquidónico, por la interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Entonces, esta es una gráfica muy bonita para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo diferencio yo un vaso linfático de un vaso capilar? Primera pregunta. Histológicamente. Por la ausencia de glóbulos rojos. ¿Por ausencia de qué? De glóbulos rojos en la luz. Exactamente. Entonces, si es un vaso capilar, yo tengo glóbulos rojos. Si no tiene glóbulos rojos en la luz, es un vaso linfático. Entonces, miren ustedes la gráfica A. La gráfica A, si ustedes recuerdan, ustedes ven en la parte superior, en toda la mitad, una parte como en fibras longitudinales, y estas son fibras de músculo cardíaco. Generalmente nosotros la debemos ver rosadita como ustedes la ven en la parte de arriba y no deben haber tantas células. Si ustedes miran muy juiciosamente, van a ver en su dibujito varias células que tienen 3 núcleos, esos serían neutrófilos, unas que tienen un núcleo más oscurito y que no se le ve casi citoplasma, esos son eosinófilos, unas que tienen como gafitas, como gafas de sol y el citoplasma es rosadito y esos son los la parte de los eosinófilos y también tenemos algunas células plasmáticas. Con el tiempo de la respuesta inflamatoria, que es la A, mire que los vasos sanguíneos normalmente nosotros casi no los veíamos en los tejidos, pero ustedes ven muchos punticos rojos y como el espacio blanco más dilatado de lo normal. Eso es que hay una vasodilatación del vaso sanguíneo en ese momento. En la gráfica B, ¿qué ocurre? Las tiras que ustedes veían de rosado en la gráfica A ya se vuelven más pequeñitas en la gráfica B y empiezan a tener un proceso donde yo ya no veo ni la proteína ni el núcleo. ¿Y cómo se llama el proceso cuando yo no veo ni la proteína ni el núcleo, pero me queda el esqueleto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el proceso donde yo no veo el núcleo, no veo bien las proteínas, me queda parte de la célula? Necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa. Entonces aquí ustedes ven el proceso de necrosis coagulativa y en la gráfica D vamos a ver unas características. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el punto 0 empezamos con el edema. Y recuerden que cuando veíamos al principio de la clase, decíamos que los primeros cambios que ocurrían eran en la parte vascular, que primero había una vasoconstricción y luego una vasodilatación. Entonces, ustedes ven que el punto máximo del edema ocurre antes del primer día, pero pegadito viene la migración de los neutrófilos y pegadito viene la migración de los linfocitos o de las células mononucleares. Aquí es donde yo les digo que para yo decir que es inflamación aguda o que es inflamación crónica, no es que yo tenga ausencia completa de las células, sino que cuando yo miro el foco, lo que veo por lo menos, si predominan muchas células con muchos núcleos, con 3 o 4 núcleos que son neutrófilos y es lo que más predomina en un campo, yo ya sé que es una inflamación aguda. Pero si resulta que cuando miro el microscopio veo que lo que predominan son linfocitos y plasmocitos y veo uno que otro neutrófilo, entonces yo ya sé que estoy en un proceso inflamatorio crónico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pico máximo de aparición de los neutrófilos son 24 horas. Y después de las 24 horas, este empieza a disminuir y empieza a aumentar la presencia de los monocitos, llegando a su pico máximo a las 48 horas y siendo constante si yo no quito el agente causal, lo que me puede generar más daño del tejido. Entonces tenemos aquí el otro desencadenante de mi respuesta inflamatoria. Entonces tenemos el reconocimiento. Recuerden que la respuesta de los leucocitos consiste en 2 secuencias. En el reconocimiento del agente de la señal y la activación de los leucocitos para el proceso de fagocitosis. En este capítulo tienen que tener mucho cuidado porque hay una parte que habla de que los neutrófilos hacen proceso de fagocitosis.
el neutrófilo sí interioriza el agente causal, pero no me hace el proceso de fagocitosis completa. El proceso de fagocitosis completa, el que me lo hace es el macrófago, que lleva dos procesos, que es interiorizar el microorganismo, fragmentarlo y después hacer una presentación de antígenos para yo tener una respuesta inmunológica y formar anticuerpos a esos antígenos. Pero en cambio, el neutrófilo lo que hace es interiorizarlo y a veces lo que hace es que cuando interioriza el agente causal, libera las enzimas y destruye el agente causal, pero también se destruye a sí mismo, o sea, se destruyen los dos. Entonces no se hace un proceso de fagocitosis completa. Siempre ese proceso de reconocimiento va a ocurrir por varios receptores, que fue lo que hablamos la vez anterior, que decíamos que los microorganismos en su superficie tienen unos receptores que permiten la amplificación de esa respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo unos receptores muy comunes, que son los más primitivos, que se llaman los receptores TOL. Esos receptores TOL-like son los responsables que hasta la célula dendrítica, linfocito NK, lo reconozca. Pero ¿sabe cuál es el problema de los receptores TOL? Que los microorganismos ya se dieron cuenta que las células reconocen ese receptor, entonces lo que crearon fue como un sombrerito y tapan el receptor TOL. Cuando yo tapo el receptor TOL, para que mi célula no lo reconozca, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo creen ustedes que se llama eso cuando yo hago eso? ¿Qué puede generar eso? Resistencia. ¿No genera nada? Profe, dijeron que resistencia. Genera resistencia. Mire, eso es lo que hizo la gran mayoría de los microorganismos que nosotros encontramos resistencia. El receptor, ellos piensan que lo primero que reconoce nuestro sistema inmunológico es este receptor primitivo. Hay microorganismos como el estreptococo, como el estafilococo, la gran mayoría de los cocos, todos terminados en cocos, ya han detectado de que este receptor es una de las principales vías de reconocimiento de la respuesta inflamatoria. Entonces, lo que hicieron ellos, ya con la exposición, estos del receptor, después con algunos medicamentos, es que se dieron cuenta que si esconden el receptor, la respuesta inflamatoria no es capaz de encontrarlos y no son capaces de generar una respuesta inicial adecuada, lo que permite la proliferación del microorganismo. Generalmente, este receptor TOL, cuando lo detectan las células inflamatorias, van a liberar algunas quimiosinas y algunas interleuquinas y citoquinas para la amplificación de la respuesta como tal. También tenemos otros receptores como son los receptores G, que hacen parte o que los identifica la parte de los neutrófilos y los macrófagos, y estos receptores reconocen péptidos bacterianos, principalmente que tienen un componente que es la N-formilmetionina, y lo que ayuda es que cuando se reconoce, me activa el neutrófilo del macrófago para que libere sustancias para la amplificación de la respuesta inflamatoria, y mientras llegan esas células inflamatorias, el neutrófilo no se va a quedar quieto, porque recuerden que esas sustancias lo que van a hacer es que activen la degranulación del neutrófilo para empezar la destrucción de las células que tienen estos receptores, en este caso algunas bacterias y microorganismos. Tenemos receptores de auxina, que recuerden que esos receptores de auxina ayudan que es cuando se permite la asociación de los anticuerpos y algunas proteínas del complemento para poder inducir el proceso de fagocitosis, y algunos receptores de quimiosinas que me van a activar los macrófagos para desencadenar la activación de la respuesta inflamatoria como tal. Entonces, esto es lo que ustedes tienen en la superficie. Entonces, tenemos varios receptores en la superficie de proteína G, receptores TOL, receptores de citoquinas, de fagocitosis, etc.
Entonces, normalmente yo necesito quimiosinas, necesito otros péptidos en la superficie, algunos mediadores de lípidos, algunos segmentos que yo pueda reconocerles. Entonces, lo que hace es que el microorganismo ingresa y como yo tengo ese receptor, en ocasiones ellos ya tienen la forma de cómo bloquearlos para no desencadenar la respuesta inflamatoria. Pero cuando funcionan normales, por lo menos si se activa el receptor de la proteína C, recuerde que manda señales al citoesqueleto y empiezan a producirme más quimiosinas, empieza a producir adhesión del endotelio, la producción de integrinas, a la migración de otras células inflamatorias. Si es la parte del receptor asociado a TOL, recuerden que TOL también me ayuda a la liberación de ácido araquidónico, a los metabolitos de algunas citoquinas y me van a amplificar la respuesta inflamatoria. También tenemos los receptores de citoquinas y el receptor de fagocitosis, que lo que yo necesito es producir bastantes radicales libres para inducir el proceso de degradación y fragmentación y presentación de antígenos. Recuerden que esa respuesta inflamatoria lo que trata de hacer es hacerse más específica. O sea, al principio cuando yo me expongo al agente causal, son muy general. Es como por lo menos cuando yo les explico, cuando van ustedes de visita por primera vez y conocen a una persona. Si ustedes estuvieran aquí presencial y hay compañeros de ustedes que ustedes ya se conocen, cuando van por primera vez a su casa, ustedes le presentan a su compañero a todo el mundo, o sea, a su mamá, a su papá, si está su hermano, si está su abuela, a la tía, a todo el mundo le presenta a su compañero. Mamá, mucho gusto, él se llama Luis, mamá, mucho gusto, él se llama Luis, mamá, mucho gusto, se llama Luis. Ahí ustedes, ¿qué están haciendo si fueran una respuesta inflamatoria? Le están presentando a cada uno de los componentes de su familia, en este caso a cada uno de los componentes de la respuesta inflamatoria, a Luis para que lo reconozcan. Esto hace que tengan una respuesta muy general para todo. Entonces, ¿qué quiere decir una respuesta muy general? Que yo libero una respuesta de inmunoglobulina general para todos, que yo tengo una respuesta celular no específica para Luis, porque Luis llegó. ¿Qué pasa cuando Luis ya lleva conociéndolos a ustedes, o por lo menos si ustedes tienen amigas de colegio, por lo menos a mí me pasa, mi mejor amiga del colegio cuando va a mi casa, no necesita que yo la lleve, ella ya va entrando como Pedro por su casa porque la mamá de ella y mi mamá nos conocen hace rato y ella hace parte, es como mi hermana, entonces ella ya no necesita tantas presentaciones. Y la respuesta ya es mucho más específica, entonces lo mismo pasa cuando yo tengo la exposición a un agente causal. La primera vez yo se lo presento a todas las células y todos actúan, pero ya la segunda vez yo me hago una respuesta más específica. Ejemplo, si yo soy alérgica al polen, cuando yo me expongo por primera vez al polen, pues no van a llegar los eosinófilos, llegan neutrófilos, llegan algunos eosinófilos, llegan linfocitos. De inmunoglobulinas no se va a formar una inmunoglobulina específica, primero llega la G, luego llega la M, llega algún macrófago y listo. Esa fue la primera exposición. Pero resulta que cuando ya vengo a presentar la segunda vez, cuando me expuse otra vez al polen, yo ya tengo memoria. Entonces, como yo ya tengo memoria, yo ya sé que no tengo que entrar de entrada a presentarlo otra vez, sino que mis células inflamatorias ya van a actuar directamente sobre ese polen, con una respuesta específica. Entonces, ya va a actuar una inmunoglobulina específica, que en este caso sería la inmunoglobulina E. Ya van a actuar unas células específicas, que en este caso serían no los neutrófilos, sino los eosinófilos y los mastocitos. Algunos linfocitos y macrófagos. Ya van a actuar unas células específicas a la respuesta inflamatoria. Entonces, toda esta presentación y reconocimiento nos permiten guardar memoria para que yo reconozca y mi respuesta cada vez que yo me expongo sea mucho más corta y sea mucho más efectiva. Pero hay un problema grande, que los microorganismos son inteligentes y ya saben en muchas ocasiones cómo respuestas, o sea, van guardando información de la respuesta, van teniendo mutaciones y esas mutaciones les permite a veces esconder los receptores que yo identifico. Y como yo lo escondo, entonces lastimosamente cuando vuelvo y me presenta el mismo microorganismo, como no lo reconozco, me voy a comportar como si fuera la primera vez que se expone ese señor
o que reconozco a ese señor. Entonces el problema que va a ocasionar es que la respuesta no sea rápida, no sea ágil, sea la misma respuesta inicial, que se va a demorar un poquito y me puede llevar a consecuencias más adelante de una enfermedad mucho más grave, que es por lo menos lo que ocurre en ocasiones, por lo menos ahorita está ocurriendo con COVID, las partes que mutan y esconden, entonces ya no tengo forma de hacer reconocimiento. Entonces, la memoria que yo generé, por lo menos con la vacuna, con la exposición previa, si me cambian el agente causal ya no lo va a reconocer, entonces va a ser una respuesta lenta, no va a ser una respuesta rápida, no voy a tener anticuerpos para reconocerlo rápidamente y él tiene la oportunidad de proliferarse y causar más lesión de la que debe causar. Para que ustedes recuerden el proceso de fagocitosis. Recuerden que en la fagocitosis yo tengo receptores en la superficie que después hacen el proceso de invaginación, se interiorizan, hacen el proceso de fragmentación. Hay liberaciones de radicales libres, que así es como se fragmentan. Lo que me sirve lo presento y lo que no me sirve, pues lo elimino. Recuerden que el macrófago se los va a presentar al linfocito CD4 y el linfocito CD4 es el que manda las señales para presentárselo al linfocito CD8 y al linfocito B. Al linfocito CD8 en caso de que sea citotóxico y al linfocito B para producir inmunoglobulina específica. Ya cuando viene la segunda presentación, o sea, cuando hay un contagio por segunda vez, ya el macrófago lo fagocita, pero ya obvia la presentación al linfocito CD4. Entonces, él se lo puede presentar de una vez al linfocito 8, que él va a actuar, o se lo puede presentar al linfocito B para que me produzca células plasmáticas, inmunoglobulina y una inmunoglobulina específica. Les presento el macrófago. Esta es la célula más importante de la respuesta inflamatoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire todo lo que hace el macrófago. Entonces, ustedes tiene una acción de fagocitosis, una acción bactericida, una acción de destrucción de hongos, y eso se da por radicales libres, por óxido nítrico, por enzimas lisosímicas, etc. Tiene la acción de iniciar la respuesta inflamatoria, pero a la vez de prolongarla cuando libera sustancias que no me deja parar la respuesta inflamatoria, y eso ocurre porque hay liberación de interleuquina 1, 12, 23 y algunas quimiosinas. Pero resulta que el macrófago también puede ser, sobre todo los M2, pueden actuar con un efecto antiinflamatorio, que es cuando le dicen ya cesó la respuesta inflamatoria, tiene que frenarla, y eso ocurre porque libera interleuquina 10 y factor y el TGF beta, y también tiene un proceso de activación del fibroblasto para reparar el tejido porque libera algunas enzimas y factores de crecimiento activadores del fibroblasto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso es que el macrófago interviene en todo el proceso y también es inductor de los procesos patológicos de la respuesta inflamatoria. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta aquí. En la próxima clase ya le voy a escribir a Laura una vez a ver si y al del correo para ver si me pueden ayudar cómo cambiar la clave, porque eso no me ha dejado. A ver si ya la próxima clase puedo hacer la conexión con Kahoot para que podamos hacer el examen. Entonces se cuidan, estudien, porfa, estudien con tiempo, porque si los parciales son el 23, nos quedarían como 2 semanas de clase, ¿no? Y al paso que vamos, yo creo que esta semana terminamos inflamación. La otra semana empezamos alteraciones hemodinámicas y yo creo que la siguiente semana seguimos con neoplasias. No se dejen coger con los capítulos porque los capítulos siempre son largos. Entonces estudien, traten de revisar casos clínicos y hacer la misma secuencia de mecanismos fisiopatológicos porque el parcial es abierto y consecuencia de mecanismos fisiopatológicos. Entonces, por favor, para que lo revisen. ¿Listo? ¿Jóvenes, preguntan? ¿Profe? Señora. Una pregunta. No sé por mi parte dónde buscar casos clínicos. He tratado como de buscarlos y no sé dónde. Entonces no sé si usted nos podría recomendar como alguna página web o algo así. No, es que yo por lo menos reviso, es que la mayoría son de los que yo hago, pero casos clínicos por lo menos ustedes pueden revisar, buscan por lo menos edema. Y a veces, ponen por lo menos edema, caso clínico, y ahí les aparece casos clínicos por internet.
Entonces, ustedes cogen por lo menos el caso clínico, la parte del caso clínico, pero traten de resolverlo como yo les pregunto, mecanismo fisiopatológico. Entonces, si tú coges, y es hasta donde ustedes lo han visto. O sea, siempre yo pregunto, pero se pregunta hasta donde ustedes han visto. Nunca pregunto más de lo que no hemos visto. ¿Sí me hago entender? Por lo menos yo les puedo poner un caso clínico de una falla cardíaca, pero resulta que nosotros hemos visto solamente, ya vimos enfermedad teromatosa un poquito, ya vimos cambio de adaptación de hipertrofia, entonces ustedes me explican hasta la hipertrofia y de ahí para allá no me explican porque no lo hemos visto. O sea, uno siempre por lo menos mi concepto es, siempre expliquen lo que saben, pero si ustedes explican más de lo que saben, yo les califico como si lo supieran. ¿Entendido? Entonces, ponen como la parte inicial y vamos haciendo. Generalmente, en este capítulo no, ya que cuando llevamos el capítulo 4, yo les puedo ayudar con un caso clínico y lo revisamos después, pero no lo hacemos en clase. Tocaría escoger un día entre martes y jueves y mirar cuándo se resuelve para mirar el caso clínico y resolverlo. Ustedes dirán si el martes o el jueves, pero no entre las clases que damos, para resolver el caso clínico, y el caso clínico prácticamente lo resuelven ustedes. Yo los oriento, pero lo resuelven ustedes. ¿Qué sería la otra opción para mirar casos clínicos? Profe. ¿Listo? Y hablamos con el grupo. Bueno, entonces se cuidan, estamos hablando y que tengan un feliz día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.